Hola, buenos días, ¿cómo te va, Sergio? Bien, bien. Bueno, Carlitos Echevarría, más conocido por los amigos, eh, y director de Radio Capa. Carlos, ¿qué se siente ser director de un medio de comunicación social y con los fines y el objetivo de tu radio? Bueno, en principio te cuento que más allá de ser director de nuestra querida Radio Capa, soy fundador de la Asociación de Padres Dentro para el Mundo. Ahí comienza todo hace 22 años y en realidad cuando pensábamos cómo poder instalar en los medios de comunicación esta temática de la discapacidad, empezamos a pensar rápidamente cómo invitar a algunas radios que nos permitan hablar 2, 3 minutos. Así comenzó todo hace 20 años en radios zonales de acá de la zona norte y a partir de ahí no paramos más y empezamos a instalar la temática de la discapacidad en los medios de comunicación con algunos, digamos, micros chiquititos que nos daban de 3, 7, 10 minutos, 15 y posterior fuimos creciendo y nos daban más posibilidad de estar en los medios de comunicación en distintas radios zonales de acá de la zona norte. A Claro. partir de ahí conocimos a Miguel de Márcico, que nos llevó de la mano por distintas radios que tiene que ver justamente con Radio Nacional, Radio Ciudad, Radio La Madre, Radio La Boca, AM650, en distintas radios hasta llegar a la televisión pública en alguna oportunidad a hablar de la temática de la discapacidad. Así que bueno, para mí hoy ser director de la radio es un placer, es un orgullo y bueno, me emociono porque bueno, vos sabés muy bien el trabajo que se hace acá hace 22 años como ONG, Asociación de Padres Dentro para el Mundo, de ahí desprende la Radio Capa, ¿sí? Cuando apareció la nueva ley dijimos, ¿por qué no una radio dentro de la ONG para poder hablar de todos los temas sociales vulnerables? Y bueno, y así de pasito y también se autogestiona de la misma manera que la ONG hace 7 años ya nuestra querida radio, así que bueno, imagínate. Sí, no. Me imagino lo emotivo que es hablar de este tema que es tu pasión, ¿no? Y vos que siempre estás tocando este tema y estás hablando y estás criticando las leyes y a veces la poca participación gubernamental que tenemos y bueno, este, más con la quita de fondos que están haciendo últimamente desde la parte gubernamental, ¿no? Que toca muy de cerca eso, vulnera un poco la inclusión, ¿no? Exactamente, mira, yo te voy a hablar de un lugar que entiendo y creo que es, en primer lugar, es un tema cultural. Cuando hablamos de un tema cultural, significa que la temática de discapacidad hace muchísimos años, que realmente nunca se pudo incluir como corresponde en la República Argentina, a pesar que hay muchas leyes, que si querés después entramos en ese tema, se violan leyes a nivel internacional, pero a pesar que hay leyes, lamentablemente por eso digo un tema cultural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un tema cultural decimos que dentro de la educación no aparece la temática de la discapacidad por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de inserción social, la sociedad todavía le tiene miedo a poder integrar e incluirse justamente en la temática de la discapacidad. Y cuando hablamos en el plano, digamos, gubernamental, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, todavía, sí, todavía no se puede hablar de la verdadera inclusión. Por eso creo que es un tema cultural y hay que, bueno, barajar y dar de vuelta. Sería como empezar de nuevo hace del año 56, después de la secuela, digamos, de poliomielitis. A partir de ahí se empezaron a abrir centros, se empezaron a ver de qué forma se podía llevar adelante acciones y así fue que muchas organizaciones, la cual para mí entender creo yo que tiene que ver con revivir, tiene que ver, por ejemplo, instituciones y ONG que han trabajado muchísimo como ALPI, ¿sí? Muy conocida ALPI en su momento, ¿sí? Que es una ONG que se formó dentro del Instituto de Rehabilitación en Capital Federal, creado después del 56, y a partir de ahí muchas ONG, hace muchos años que trabaja, por ejemplo, por dar un ejemplo de tantas ONG que trabajan para poder llevar acciones adelante como APEVI, que tiene más de 45 años de servicio en la comunidad. Y bueno, nosotros tenemos nada menos que 20 años, ¿sí? Como ONG, con matrícula, por supuesto, comprometido hace mucho más años todavía. Entonces, cuando uno se encuentra, ¿sí? Con instituciones que trabajan muchísimo para que de alguna manera hacer valer los derechos y el Estado sigue de alguna manera resistido a dar respuesta, y uno dice, bueno, estamos lejos, es un tema cultural.
Sí, es un tema cultural. Me lo venís diciendo y bueno, me costó entenderlo, ¿no? Me costó entenderlo y para mí que estoy todos los días en contacto, todos los días o todos los fines de semana en contacto con ustedes, eh, me costó entenderlo. Bueno, ya ahora me cayó la ficha y sé por lo que están pasando. De adentro para el mundo. Es una asociación que se autofinancia, ¿no? Y para lo cual hacemos eventos. Ya que estamos, vamos a promocionar el evento del 30, ¿no? Ya vamos a promocionar el evento del 30. Te cuento que es la ONG, digamos, tiene, digamos, aval a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Es la personalidad jurídica 23.963 que nos avala para hablar desde acá, sí, que arranca desde Vicente López hacia afuera. La ONG se autogestiona, como vos decís, siempre con la colaboración de los socios, con la buena voluntad de muchos que hacen donaciones, y nunca un subsidio, ni programa, ni tampoco ayuda de ningún político de turno. ¿Por qué? Porque nunca quisimos ser apéndice del Estado para que de alguna manera no nos corten la libertad de opinión y de hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer para que nuestros socios, nuestros hijos, se puedan incluir en la sociedad. Si no, uno se involucra con el Estado y enseguida, lamentablemente, te cortan la intención de lo que uno quiere hacer. Entonces, uno se da cuenta que cualquier ONG que trabaja con el Estado, enseguida, y si no, de hecho, uno se da cuenta que no hay respuesta. Si no, si todas las ONG que están dentro del Estado trabajaran en serio, como debería ser, no estaríamos hablando de que no hay una verdadera inclusión. Estaríamos hablando de que qué bien que trabajan las ONG en conjunto con el Estado. Y bueno, eso uno cuando hace un relevamiento en el campo de la salud, de la rehabilitación, de la habilitación, porque una cosa es rehabilitación y otra cosa es habilitación. Entonces, cuando uno ve en el campo de la salud que lamentablemente falta mucho todavía para dar respuesta en el área de discapacidad, cuando uno ve en la parte de rehabilitación que no aparece la habilitación, y me preguntarás vos qué es la habilitación, yo te diría que si una persona con discapacidad se va y se rehabilita en un instituto de rehabilitación y queda con una rehabilitación importante y sale a la calle deambular en silla de ruedas y no hay una rampa en la esquina, ya no lo están habilitando. Si vas en los medios de comunicación y no tienen la habilitación para que se pueda insertar en una sociedad en los medios de comunicación, ya estamos hablando que no tiene habilitación. Entonces digo, así en todos los órdenes. Y ni hablar en la educación. En la educación todavía se sigue luchando y trabajando para que se pueda incluir a las personas con discapacidad. Bueno, ni hablar de inserción social, ¿sí? Y si te digo en el campo laboral, bueno, estamos lejos todavía de poder hablar de la verdadera inclusión, así que creo que hay mucho para seguir haciendo, ¿no? Sí, entiendo lo que vos estás diciendo, yo lo digo con mis palabras. Vos no querés comprometerte con ninguna ideología, ningún partido político, con ningún gobierno, porque eso te quita el derecho a reclamar, porque ya te quita fuerza de lucha para seguir reclamando, porque la discapacidad como la seguridad no tiene ideología, es por el bien común de todos, ¿no? Igual, es eso. Es Es eso. eso que nadie dice. Yo siempre tengo un bocadillo, un lema, como le quieras llamar. Yo siempre digo, eh, con los funcionarios públicos, con los políticos de turno y con el Estado, trabajar mancomunadamente, no trabajar para ellos. Esa es la diferencia. Claro. Y cuando vos hablas de trabajar mancomunadamente en base a lo que ellos crean, la idea que tienen y la idea que tenemos nosotros, y no encaja, choca rápido. Y entonces te dicen, bueno, después veremos qué hacemos. Y nada, si yo vengo y quiero trabajar con el Estado y propongo que todas las esquinas estén en las rampas, y ya no les interesa. Sí. Y entonces, viste, Claro. no hay forma de trabajar. Si yo le digo que de pronto me interesaría que en todos los comercios, cada vez que lo habiliten, lo dice la ley, no lo digo yo, cada vez que habiliten un negocio nuevo que tenga que ver con un bar, con un negocio, cualquier comercio, que habiliten, pero que lo habiliten con la accesibilidad correspondiente, viste, si uno va por eso y no hay respuesta.
Está bien, mi respuesta. Sí, tenés razón. Ahora, con el tema de la accesibilidad, ¿no? Que es un tema muy importante en la temática de las personas con discapacidad. Asociarlo con la seguridad, y yo sé que vos vas a aconsejar muy bien a todos los profesionales de la seguridad, no solamente a los licenciados en seguridad y higiene, sino también a los licenciados en seguridad, seguridad ciudadana, técnicos en seguridad, que pongan un poco de foco, un poco de mirada, ¿no? Que hagan más lectura sobre la accesibilidad para que ciertos lugares no se transformen en riesgosos para el desplazamiento de las personas con discapacidad. Vos sabés a qué me refiero. ¿Qué le dirías a esos profesionales de seguridad que a veces no tienen ni idea o le prestan poca atención a esa temática? Yo diría siempre que pudieran buscar personas que lo puedan asesorar. Nosotros siempre nos ponemos a disposición para asesorar en base, digamos, hay leyes, por ejemplo, en accesibilidad la 24.314, que tiene que ver con la accesibilidad a medio físico y transporte, muy pocas veces se cumple. Y nosotros decimos que tenemos el conocimiento, ¿sí? Porque hemos trabajado en conjunto con la accesibilidad con instituciones como la Fundación Rumbos o la Fundación Acceso Ya, que la Fundación Rumbos son todos arquitectos que le interesó la temática de la discapacidad y se trabaja mancomunadamente con las organizaciones como la nuestra que mostramos la necesidad. Nosotros ponemos la necesidad, ponemos la práctica, ponemos las personas que necesitan la accesibilidad. La Fundación Rumbo lo que pone es todo el conocimiento en accesibilidad y lo que tenga que ver justamente con la parte arquitectónica basado en la ley. Y la Fundación Acceso Ya pone la parte legal, que son todos abogados y personas con discapacidad, abogados, que te asesoran legalmente, que si no cumplís seguramente tenés un recurso de amparo y seguramente tenés una demanda, llámasele Estado, llámasele privado. Entonces digo, lo que le digo a los que están en los agentes de seguridad es que nosotros nos ponemos a disposición para asesorarlos. Y si no tenemos la herramienta, lo que hacemos es delegar a algún lugar que le puedan asesorar de la mejor manera para que puedan incluir a personas con discapacidad también. Entonces, no solo la gente de seguridad que presta servicio en una empresa debería tener ese conocimiento y exigirle a la empresa que también tenga esa parte. Yo tengo ciertas experiencias en muchas empresas, e inclusive en las empresas de colectivo, que fuimos a dar asesoramiento para que cuando aparezca la accesibilidad en transporte, sepan bien los choferes cómo manejarse con personas con discapacidad. Y en realidad cuando uno tiene la práctica, tiene la teoría, tiene las leyes y tiene la necesidad, pues decir, bueno, yo no lo puedo convocar al carnicero, tengo que convocar a aquellas personas que conocen de la temática, ¿no? Claro, obviamente. Hablando de inclusión, Infoem. Seguimos todavía con Infoem. Así Bueno, que le explicás qué es, le explicás al oyente o a quien esté viendo el video qué es Infoem, que es un proyecto muy original, genuino y yo diría poco visto, ¿no? En este país. sí, mira, Infoen es un programa, ¿sí? Que desarrollamos por medio de talleres que está a cargo de la licenciada Viviana Villoda, de la cual aprovecho en esta oportunidad para mandarle nuestro saludo y condolencia por la pérdida de su hermano hace unos días y está a cargo de este programa, de este proyecto que lo trajo a la organización y es un programa, digamos, para poder capacitar, ¿sí? Capacitar a las personas con discapacidad para que de alguna manera tengan una salida laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Es capacitarlo, es ver el perfil de las personas con discapacidad, a dónde pueden encajar y paralelamente trabajar con los empresarios, trabajar con los que van a dar el trabajo, que sepan bien que si ellos solicitan un perfil, desde acá se lo va a poder estar de alguna manera cubriendo esa necesidad. Y yo creo que es un proyecto importante en donde las personas con discapacidad van a poder tener la posibilidad de capacitarse, inclusive yo te diría que no solo las personas con discapacidad, está abierto a toda la comunidad,
¿Por qué? Porque queremos y vemos que las personas con discapacidad y las personas convencionales, más en estos tiempos, necesitan un asesoramiento distinto al que ya tenía. Hoy por hoy, una persona convencional, una persona con discapacidad le cuesta hacer un currículo para la actualidad de lo que pretende hoy el campo laboral. El campo laboral hoy, lamentablemente, después de la pandemia, está muy achicado, muy acotado. O sea que hoy necesitas un kilómetro extra para tener más información para poder entrar a un lugar a trabajar. Imagínate las personas con discapacidad que no se cumple el 4% en la República Argentina con la ley 24.308. Si no se cumple con la ley, mucho menos se va a cumplir ahora que hay mucha demanda, digamos, del tema laboral, porque cuanto más personas convencionales están sin trabajo, mucho menos posibilidad tienen las personas con discapacidad de entrar a trabajar. Imagínate si hay que seguir capacitando no solo a las personas con discapacidad, sino también a los empresarios, ¿no? Claro, no, está buenísimo el programa. Bueno, me tuve que separar un poquito por compromisos laborales, pero bueno, ya en cualquier momento voy a volver a Infoem, a hablar con los chicos. Es muy lindo. Seguramente que creo que en el tiempo que vos te involucraste con la temática de la discapacidad, en lo que tiene que ver con seguridad, tuviste la experiencia en una empresa importante que realmente pudiste acercar dos personas con discapacidad con su currículo y de la cual quedó, de las dos personas, yo siempre digo que quedó el 50%, o sea, de las dos personas quedó una persona. Ya el 50% en una acción es importante. El Estado no puede cumplir el 4%, Sergio. A ver si me entendés el mensaje. Sí, tal cual. Y lo más lindo de esa experiencia fue que ahí aprendí cómo a veces ser responsable de la seguridad de una organización multinacional. Aprendí mucho con esa persona que incorporamos en esa empresa, porque para aclararle a la gente, esa persona que incorporamos tenía dificultades para desplazarse, o sea, se desplazaba en silla de ruedas, y uno que cree que tiene todo lo mejor en la seguridad dice, epa, acá estoy fallando. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a inspeccionar y hacer una previa para cuando empezara las funciones, esta señorita en el trabajo, me empecé a ver algunos detalles que dije, epa, esto no lo tenía en cuenta. Es decir, bajadas muy altas en las rampas que estaban mal hechas, alfombras que no permitían el correcto deslizamiento de la silla de ruedas. Fuimos al baño de personas con discapacidad y vimos que el lavatorio estaba más alto, los botones en el ascensor. Dije, epa, esto es nuevo, no lo tenía en cuenta. Y bueno, ahí aprendí. Que tiene que ver con la accesibilidad, digamos, el acercamiento, la accesibilidad que tiene que ver para todos, no solo para un sector. Y entonces, mismo el transporte para el traslado de todas las personas. Fue una lucha importante, tener que armar una silla, subir la UPA de una silla, digamos, a la persona para poder trasladarla como cualquier empleado en una empresa multinacional como esta. Imagínate de ahí para abajo. Sí. Bueno, entonces, es una realidad, no es que nos contaron, no es que vos decís, lo vimos en una película, no es que vos decís, esto pasó sin desmerecer Sudáfrica, sin merecer la India, sin desmerecer otros países. Estamos hablando de la República Argentina, en donde tenés todas las herramientas, si vos querés, están todas las leyes. ¿Sí? La ley 26.378, que tiene que ver con la convención, donde la Argentina es parte de la convención a nivel internacional, formaron parte de ese convenio en el año 1996, se le dio prórroga hasta el 2006 a la Argentina para que cumpla con esos requisitos y nunca lo pudo cumplir, y en el 2008 apareció la ley 26.378 que tiene que ver con la ratificación de esa convención. Entonces vos decís, estamos hablando del año 2000,
me voy porque la verdad que te juro, cuando ves 2022, decís, no puedo creer lo que Claro. está sucediendo todavía en la República Argentina, aún habiendo decreto presidencial desde el 2011, y sin embargo la parte ejecutiva sigue mirando para otro lado. Y hoy, como vos decías, el recorte que quieren de alguna manera hacer en el área de discapacidad con el tema de salud y educación, también es un tema que se está peleando bastante, y yo también tengo mi opinión al respecto, ¿no? Porque el título a veces es recorte, y yo lo que creo que del Estado, por lo que se está haciendo, porque las organizaciones de la comunidad civil estamos exigiendo que de alguna manera el recorte que se haga en el medio, el eslabón que está cortado. A ver, voy a ser más práctico con este tema para que quede claro. Nosotros siempre estuvimos haciendo relevamiento y estamos siempre asesorados en el tema. El presupuesto siempre está, siempre. A ver, vos que tenés un conocimiento de cómo llevar un presupuesto en seguridad, vos el presupuesto para el año 2023, vos tenés que tenerlo entre agosto y septiembre del año 2022. Y Sí, ya sabés cuál es el presupuesto del año 2023. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, El presupuesto siempre estuvo. ¿Qué pasa? Desde el Ministerio de Economía pasa al Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, de ahí delega en las obras sociales, de ahí delega en los convenios que tienen que ver con las mutuales, de ahí delega en los servidores, y después de ahí llega al beneficio de la persona con discapacidad. Digo, como para dar a entender algunos eslabones. sí, Algún eslabón se queda con el dinero, o se malgasta el dinero, o se manda a otro lado. Nosotros hemos comprobado en su oportunidad que del Ministerio de Economía, en vez de ir a donde tenía que ir el dinero en el área de discapacidad, iban a otro lugar. Eso, el relevamiento lo hicimos las organizaciones de la comunidad civil, y eso es real. Y entonces vos decís, el presupuesto está, ¿por qué no llega? Entonces lo que yo creo que hay que hacer, ver a dónde se escapa el presupuesto, a dónde se corta, cuál es el eslabón que se cortó, cuál es el organismo que no derivó el presupuesto a donde tendría que ir. Esa es la lucha que se tiene, y lo peor de todo, que en el medio quedamos las personas con discapacidad y las instituciones que tenemos que salir a pelearle y a hacer el piquete y a hacer reclamos para que de alguna manera den respuesta a la temática. Entonces, esto tiene que quedar claro también. Y hoy por hoy te tengo que decir que se está juntando el presidente, desde Presidencia de la Nación, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y también las organizaciones para dar respuesta a este tema, y me parece justo que de una vez por todas le den respuesta y vía libre a las personas con discapacidad para que no padezcan estas problemáticas bueno, de dicho conocimiento, ¿no? bueno. Carlitos, llegamos al final. Te agradezco muchísimo la participación. Un placer, un orgullo. Doy gracias públicamente que me hayas abierto las puertas de la radio para tener mi programa de seguridad y hacer ver, hacía mucho tiempo que quería tener este programa para que los profesionales de la seguridad tengan un poquito de visión, de palpen un poco esta temática que es muy poco difundida y bueno, que es el objetivo y el fin de la radio, ¿no? Y yo siempre toco temas de seguridad, he relacionado en su momento la seguridad con la discapacidad, la relaciono, perdón, me equivoqué en el verbo, la relaciono. Eh, Bueno, Hay personas con discapacidad que tienen riesgos en su desplazamiento y nosotros como profesionales de la seguridad tenemos que estar pendientes, tener en cuenta y saber y conocer las leyes y qué disponen cada una, y también un poco sobre cómo la parte gubernamental ve el tema. Así que, bueno, gracias Carlitos y nos estamos viendo no, la próxima. el agradecido somos nosotros que pudiste traer este proyecto, y nos pareció muy bien que este proyecto de seguridad pueda estar instalado, porque todo tiene que ver con la seguridad. La seguridad, transversalmente hablando, todo tiene que ver con la seguridad. No hay nada que escape a que la seguridad no tenga que estar presente. Y cuando esto no se hace visible, a mí me parece injusto. Entonces creo que el tema de seguridad, y te agradezco a vos que el venir lo plantea y lo toca toda la semana acá, así que el agradecido somos nosotros. Así que muchísimas gracias por eso, ¿sí? Y los contactos quedan en tu producción a disposición para lo que sean de la parte de la mano tuya. Así que gracias siempre, ¿eh? Bueno, gracias Carlitos, nos estamos viendo. Un abrazo a todos los chicos que están ahí. Dale, un abrazo, gracias, querido. Chau, chau. Chao.